Para quien no me conoce, yo soy Laura López, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y también soy experta en terapia de pareja y sexualidad. El taller, he puesto taller charla para que un poco podamos tratar los puntos que más o menos he ido puntualizando en el cartel, ¿no? Para que también dé lugar a que entre todos también lo pensemos un poco estas cuestiones de una manera con un enfoque psicoanalista, ¿no? Porque podemos decir que opinión tiene todo el mundo, pero claro, hay que saber desde qué lugar opina uno, porque a veces uno cree que es muy auténtico, que tiene unos pensamientos que son muy del orden de la justicia, la moral, el bien, pero vamos a ver cómo en psicoanálisis no hay bien o mal, sino es la ética del deseo, ¿no? Y a veces uno es muy moral en muchas cosas y no tiene en cuenta su deseo inconsciente y le hace pasar malas jugadas, como vamos a ver, ¿no? Malas o buenas, porque siempre lo que te ocurre en la vida es el resultado de alguna cuestión tuya, ¿no? Freud lo que nos viene a descubrir es que el amor viene de la especie, es lo que permite que la especie se reproduzca. Así que olvidados del romanticismo, del amor de toda la vida. Freud nos dice, Freud nos dice que el amor sirve para la reproducción y que lo necesita la especie, ¿no? Porque digamos que una persona que para ti no es conocida para nada, claro, que se produzca ese encuentro, ese enamoramiento para permitirte tener esa relación, para que haya reproducción, pues es algo que ocurre también en el ser humano, ¿no? Y bueno, también nos viene a decir que la familia es algo presimbólico, es decir, no lo ha creado el ser humano. La familia es animal, lo hemos heredado de los animales tienen que estar en familia para reproducir la especie. Y claro, la moral también en el ser humano es lo que hace que, a través de la religión, por ejemplo, estemos en la monogamia para permitir que esa especie pues se procree, ¿no? Para salvaguardar un poco esa cadena, ¿no? Es que la especie se siga reproduciendo conforme a familias. Mm, quería hablaros un poco, porque claro, este es el amor, podríamos decir un poco genital, ¿no? En el sentido de que es para la especie. Pero hay otro tipo de amor que nos viene dado por la deuda simbólica, que vamos a ver lo que es. La deuda simbólica es que cuando nosotros nacemos en el mundo, ya hay pues escuelas, hospitales, hay casas donde podemos vivir, ¿no? Digamos que a todos nos genera un poco el hecho de decir que hay alguien que más allá de nosotros ha hecho algo por nosotros mismos, ¿no? Eso es un tipo de amor, ¿no? Es un amor más social, dar lo que no se tiene a quien no es. Entonces, ese tipo de amor, digamos, es el que nos civiliza, ¿no? El que nos hace hacer cosas por los demás. Pero claro, podemos pensar qué es el amor. ¿Sabemos amar? Porque a cada uno de aquí seguro que os pregunto qué es el amor y cada uno me vais a decir una cosa diferente. Para ti amor a lo mejor es que todos los días tu pareja o tu amada te dé un beso. Si no te lo da, ya te sientes como ofendido, no es amor. O para otra persona puede ser que amor es que se lo cuente todo. Como no se encuentre con esa idea, ya se encuentra frustrado, ¿no? Entonces amamos como nos permiten las teorías del amor. Ojo, esto es muy interesante. Porque, como bien decía anteriormente, uno cree que su pensamiento es muy auténtico, que su idea que tiene del amor es lo que tiene que ser, ¿no? Pues yo vengo a deciros que el amor es posible porque está escrito en alguna parte. Y ojo, escrito no quiere decir que está escrito en un libro, pero no quiere decir que uno haya tenido que ir a ese libro a leerlo, sino que es como una ideología, algo que se nos transmite de generación en generación y que, digamos, es un saber popular o un saber transmitido a tu familia y que ya tú ni siquiera te lo cuestionas. Tú crees que esa manera de amar es la correcta o vas pensando que amar así es como tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, bueno, y amamos como hace más de 2000 años. Y, por ejemplo, la ilusión de la pareja perfecta, ¿no? Que hay muchas personas que creen que hay una pareja perfecta, cuando el psicoanálisis nos trae que el amor y el deseo es un trabajo,
La ilusión de la pareja perfecta viene de una interpretación del mito de Aristófanes que Platón pues recoge en el banquete. En el libro del banquete de Platón nos trae ese mito y nos dice que hay, bueno, que de este mito también se desprende un poco la idea del príncipe azul, de la media naranja, o sea que esto no viene de las princesas Disney, viene ya de Platón. Según este mito, pues había existido un ser completo, esférico, que poseía los dos sexos. Al rebelarse contra los dioses, pues había sido partido por la mitad. Entonces, según este mito, somos personas que vamos siempre buscando la otra mitad, como que no somos completos. Entonces, claro, de ahí viene también esa idea, esa ilusión de que hay alguien que nos va a completar, que no somos seres completos, que hay una media naranja en alguna parte y que siempre estamos como buscando. A lo mejor llega alguien, no, este no es, este tampoco, esta tampoco, ¿no? Y es esa idea, ¿no? Vemos que es una idea que existe. También para traer este coloquio, leí una parte del arte de amar de Ovidio, ¿no? Que también te dice como unas reglas de cómo tiene uno que enamorar a la otra persona, ¿no? Y claro, esto que se escribió hace 2000 años pasa en la actualidad, y os lo voy a leer porque me pareció muy curioso. Dice, el cazador sabe muy bien en qué sitio ha de tender las redes a los ciervos y en qué valle se esconde el jabalí feroz. El que acosa a los pájaros conoce los árboles en que ponen los nidos y el pescador de caña las aguas abundantes en peces. Así, tú que corres tras una mujer que te profese cariño perdurable, dedícate a frecuentar los lugares en que se reúnen las bellas. No pretendo que en su persecución de las bellas el viento recorte lejanas tierras hasta encontrarlas. Deja que Perseo nos traiga su Andrómeda de la India, tostada por el sol, y el pastor de Frigia sobre a Grecia, su Helena. Pues Roma te proporcionará lindas mujeres en tanto número que te obligue a exclamar, aquí se hallan reunidas todas las hermosuras del orbe. Vemos que lo que Ovidio nos reflejaba es un poco esa caza, entre comillas, que se hace a la mujer, ¿no? En el sentido que para conquistar a la mujer, ¿no? Claro, esto lo vemos en la actualidad también, en las discotecas, ¿no? Que se reúne un grupo de chicas y chicos para conquistar, ¿no? En lugares donde están las más bellas, fíjate. Entonces vemos como todas las ideas, todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Toda nuestra manera de relacionarnos, tiene que ver con algo que hemos leído que nos han transmitido. Vamos a pasar al primer punto. ¿Hasta ahora lo habéis entendido? ¿Tenéis alguna duda? Vale. El narcisismo en la pareja. Vamos a ver qué es el narcisismo en la pareja. El narcisismo, porque a veces se compara con el egoísmo, o es un poco el término peyorativo se puede decir, ¿no? El narcisismo, ¿no? Una persona narcisista, hay como un rechazo a que una persona sea egoísta, narcisista, ¿no? Pero vamos a ver que hay diferentes grados, porque el narcisismo es muy necesario para las personas, porque es lo que nos permite el instinto de supervivencia, ¿no? Cuando alguien se acerca y te va a quemar, tú retiras la mano para conservarte, ¿no? Digamos que hay una especie de egoísmo que incluso es un bien para los demás, ¿no? Y para ti mismo. Es necesario, pero claro, ese narcisismo que nos permite estar en el instinto de conservación es necesario, pero también tiene que ser legislado. Es decir, nosotros nos constituimos por el otro nos hace de espejo. Y por las identificaciones que hacemos a lo largo de nuestra vida, con el padre, la familia, la madre, nos vamos constituyendo como personas. Entonces los otros son necesarios para que se genere el yo ideal. El yo ideal es lo que nos permite que, claro, que nosotros vayamos desarrollando, pero ese yo ideal se tiene que establecer pactos con otras personas para que se convierta en ideal del yo. Y el ideal del yo, digamos que es un poco más social. Y centrando esto en la pareja, el yo ideal se traslada un poco a la pareja ideal, ¿no? Es decir, hay un tipo de narcisismo que es el narcisismo de la pareja, que bueno, que socialmente está muy bien visto el darlo todo por una persona, es como que lo quieres más, ¿no? Pues el psicoanálisis nos dice que ese tipo de amor es el más narcisista que hay. No existe el dar todo a la otra persona en el sentido de que tú egoístamente es un amor narcisista.
porque tú te enamoras del otro, no del otro porque es guapo, porque tiene ciertas cualidades. No, tú te estás enamorando del otro por cualidades tuyas. Es decir, el otro hace de tu yo ideal. Es como si tú te enamoraras de ti en el otro. Así que es falso que te enamoras de una persona que conscientemente tú dices tener ciertas cualidades. Siempre hay algún reflejo de ti en esa persona de la que tú te enamoras, ¿no? Y pones toda tu energía, toda tu libido, que decimos en psicoanálisis, fuera de ti. Y el estado de enamoramiento es el que la autoestima nos la baja más, ¿no? Porque digamos que esa energía que tiene que estar puesta en ti, la que está legislada, la que nos hace crecer, tener un amor más social, está puesta completamente en el objeto. Pero ojo, es un espejismo, no es el objeto, eres tú en el otro. Fijaros qué narcisismo. Uno cree que a una persona le quiere mucho, que le da muchos regalos, deja toda su vida por esa persona y cree que eso es amor, cuando en realidad estás amándote a ti mismo. Fijaros, que hay muchas maneras de transmitirnos las cosas y uno cree que está en esa idea bueno, de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces hay un empobrecimiento cuando uno se enamora. También hay un narcisismo que es el cual cuando tú conoces a alguien y, y claro, intentas un poco como que sea muy igual a ti, ¿no? Que las diferencias se ven, en todas las personas nos pasa, ¿no? Que lo digo para que lo pensemos, para que lo tengamos en cuenta. Que hay veces que hay personas que nos caen mal, no entendemos por qué, o a lo mejor pasa ese periodo de enamoramiento, ¿no? Llega la decepción que es tan necesaria y ahora empieza a esas cosas que las veías que de repente te gustaban tanto, empiezas a ver sus pequeñas manías, hay cosas que no te gustan, que las rechazas, ¿no? Pero esto es algo que nos pasa a todos, ¿por qué? Porque una persona cuanto más semejante es a nosotros y hay algo diferente que a nosotros, que lo notamos, ¿no? Que lo percibimos, eso nos va a producir una hostilidad tan grande, ¿no? Una cierta agresividad hacia el otro que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Hasta ahora bien? ¿Estáis de acuerdo? ¿Hay algo que queréis comentar? Claro, es como que a veces uno no quiere que cambie la otra persona, porque el cambio de la otra persona tiene que ver también con tu propio crecimiento, tu propio cambio, ¿no? Y eso de estar en la incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar, tiene que ver un poco también con esa sensación de ese amor único con la madre. Entonces, porque claro, cuando nosotros nacemos, estamos en perfecta unión, ¿no? Creemos que somos solo una persona, hola, con nuestro yo y nuestra madre. Entonces, cuando pasamos a un amor más adulto, que después lo vamos a ver, vemos como que esa sensación de seguridad no te la va a proporcionar nadie, ¿no? A veces uno va pensando en la pareja, en el matrimonio, como si fuera un seguro de vida, cuando en realidad no lo es, ¿no? Es una persona que te está acompañando en la vida, pero que en realidad te tienes que hacer cargo tú de tus propios deseos, porque si no cargamos de exigencia al otro y es como simbólicamente fuese tu madre, ¿no? Esa relación en la que tu madre te lo daba todo. Pero, claro, no hay evolución posible de pareja si uno no tolera que uno mismo está sometido a cambios y el otro también, ¿no? Es imposible negar el crecimiento, no se puede negar. Genera al otro, hay veces que también este tipo de narcisismo generan en el otro una gran frustración y una gran agresividad, ¿no? Hay una pareja, ¿no? Que puede decirse que es el frustrado o la frustrada y la otra pareja la que siempre está enfadado o enfadada, ¿no? Y leyendo también de esta cuestión, me acordé de la canción porque claro, hablamos de los celos, de la infidelidad, me acordé de la canción del ramito de violetas, ¿no? Y me hizo pensar a través de esa canción esta cuestión que os digo, ¿no? De la frustrada y el agresivo en esta canción, ¿no? Porque leyendo la letra te dice que era feliz en su matrimonio, la primera frase que te dice, era feliz encima, era feliz. No me atrevo a cantar. Aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Y
Suena raro porque la estoy leyendo, ¿no? Y a veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. Claro, fijaros que cuando he hablado de la persona que está agresiva, vemos como que hay un juego de tres, ¿no? A veces se necesita un tercero, alguien del exterior, para que se den cuenta que son una persona, pero fijaros la relación que tienen. Dice que ella es feliz en el matrimonio y es como que ella tiene un ideal en su cabeza, tiene un ideal de lo que es el amor y no se da cuenta que es su marido el que está haciendo de ese otro personaje que ella misma no lo permite. Porque ella, por su forma de posicionarse en esa relación, no permite que su marido sea ese hombre. Ella le exige y el marido es un frustrado, es una persona que le genera mucha agresividad, mucha hostilidad, una persona que está en continua demanda y exigiendo, ¿no? Digamos que tienen un juego en el que él tiene que convertirse en otro para poder avivar la llama, para que ella pueda estar alegre y feliz. Fijaros qué curioso, ¿no? Eh, ¿Algo que no entendáis o que queráis comentar? Bueno, veo que estáis tímidos. ¿Hasta qué punto el narcisismo es necesario? ¿Puede una persona llamarse egoísta cuando está en la pareja? ¿O realmente a veces es una demanda infantil que le hacemos al otro? ¿No? Porque ¿cuál es el límite entre el narcisismo, el egoísmo? Porque hay veces que uno se plantea, ¿no? Hay cuestiones con la moral de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuándo debo poner un límite en un lugar o en otro, ¿no? Claro, hemos dicho que el narcisismo es necesario, pero lo que os comentaba, ¿no? Renunciar a todo por una persona en pos de ese amor tiene más que ver con ese recuerdo infantil de la madre. ¿Algo que comentar del narcisismo? Yo creo que todo el mundo tiene un poquito de narcisismo. No tiene mucho, pero es un poquito de gustar a los demás, de querer que te quieras más. ¿Y cómo hace uno para que le quieran más? ¿Depende de uno? No. Porque claro, a veces uno, si su autoestima depende de cómo le quieran los demás... Es un amor egoísta, simplemente. ¿A qué llama amor egoísta? Amor egoísta porque los quiere para sí mismo. No se da a los demás. Claro que si uno no permite que la persona que tiene a su lado crezca, se desarrolle, pueda poner la energía en los otros, al final es... ¿Qué tipo de amor es ese, no? Es como un poco un sometimiento, ¿no? Quieres someter al otro en ti. Y claro, eso vamos a ver que apaga también todo deseo, ¿no? Y vamos a ver un poco qué tiene que ver también con nuestra familia, con cómo nosotros hemos crecido y cómo tenemos esas ideas bueno, de lo que es un hombre, una mujer, un padre y una madre. Amor y deseo, las fugas del goce. El goce es aquello que no sirve para nada, eso es lo que nos dice el psicoanálisis, ¿no? Y le da sentido a todo. Cuidado, porque a veces se puede confundir con placer, el goce con placer. El placer es como disminuir el nivel de tensión que te provoca el principio de placer y displacer. Pero el goce tiene en cuenta el principio de realidad, que es, por ejemplo, que hay cosas que puedo hacer en un momento dado, pero que si me dejo llevar por ese instinto, podríamos decir, que puede perjudicar la vida, ¿no? Que hay cuestiones que tengo que posponer más adelante para que no me perjudiquen demasiado, ¿no? Perdona, ¿eso puede repetir la diferencia? Sí, lo que es el placer es más del orden de la tensión, ¿no? Cuando uno tiene un deseo y lo libera, es como liberar esa energía. Pero el goce es como más activo, tiene más que ver con
con el postergar para conseguir un goce mayor, un goce más civilizado, ¿no? El otro como más instintivo, ¿no? Sí. Más animal, ¿no? Sí, el goce es más del humano, ¿no? Y tiene que ver también con la palabra, con los pactos, ¿no? Con el saber esperar, ¿no? Y bueno, también vamos a ver que hay un goce también en la enfermedad, que puede ser un goce sustitutivo de ese placer que se reprime, ¿no? O de eso que se reprime en el ser humano. Entonces hemos dicho que claro, cuando uno vive, porque uno a veces puede vivir conscientemente algo como placentero o implacentero, algo que no le provoca placer, pero para el psicoanálisis sabemos que el goce está en una persona cuando a ti en una circunstancia determinada o en relaciones determinadas se te repite algo una y otra vez, aunque tú lo vivas como doloroso, eso es un goce. Quiere decir que lo que para la conciencia lo puedes vivir como algo negativo, para tu inconsciente, la parte inconsciente, es como una satisfacción sustitutiva. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Los niños cuando son pequeños y van al médico y el médico le mete el palito, le hace daño en la lengua, pues ellos para elaborar esa sensación tan aversiva, ¿no?, que le ha producido en ese momento, lo elaboran con el hermanito, con otro niño menor, para repetir eso, ¿no? Y a fuerza de repetir es como que eso es un goce para ti, en el sentido de que lo que para tu conciencia es algo negativo, para tu inconsciente es algo placentero. Consigues un placer a través de eso. Es como los síntomas, ¿no? Por ejemplo, el ponerse y quitarse el calcetín, lo puedes ver como algo que te provoca en el obsesivo, ¿no? Lo podemos ver como algo que te provoca, como un rechazo, ¿no? Lo vives como algo angustioso, pero inconscientemente tú a través de ahí estás como satisfaciendo un goce que tienes reprimido. Hay cosas que no toleramos, deseos, pensamientos, frases que no toleramos por nuestra moral, y que eso se reprime, y esa energía que es tan fuerte tiene que salir de alguna manera, se desplaza en a lo mejor algún elemento cotidiano, y claro, no puedes parar de repetirlo porque es como una metáfora de algo que te ocurre. Es una satisfacción, pero tú lo vives como algo displaciente, ¿no? Y en las parejas a veces pasa lo mismo, ¿no? Hay parejas que están unidas en un síntoma durante muchos años, en el sentido que claro, uno lo ve desde fuera y dice, pero ¿cómo es posible que lleve tantos años con una persona que le hace sentir tan mal, ¿no? Que incluso es una situación muy trágica para esa persona, o muy del orden sí, de conflictos, discusiones continuas, ¿no? Pues lo que se repite en uno es que hay un goce ahí. El sadismo un poco puede ser. También, claro. Claro, también en el ser humano el masoquismo existe, ¿no? Y ya lo decía un autor, no recuerdo muy bien ahora quién era, me parece que era Robespierre o Molière, ¿no? Que se ve también que en los sadomasoquistas todos tenemos un poco de masoquismo y sadismo, ¿no? En todos nosotros. Pues la compulsión de la repetición, los niños que de mayores eran más sádicos, eran quienes recibían más tortazos en el culo, como digamos que erotiza esa zona, ¿no? A fuerza de repetirlo, que eso existe en el ser humano. Entonces es importante que, claro, que sepamos que eso es para el psicoanálisis, ¿no? Ese es el goce. Y claro, cuando tú no puedes recordar algo, cuando reprimes algo, no lo puedes rememorar, tenemos un mecanismo que es que nosotros lo vamos repitiendo, es como si lo escenificaran, es como si te quedaras anclado en una frase, en un fantasma emocional, y que en lugar de poderlo hablar, poderte desligar de eso, lo actúas en tu vida, ¿no? Y en terapia ocurre, por ejemplo, en la terapia de psicoanálisis vemos como esa persona en su vida, en su vida fuera de lo que podemos decir en la consulta, ¿no? Va repitiendo en su vida una serie de escenas, se va posicionando siempre en un mismo lugar, y claro, a través de la terapia esa persona escenifica, en lugar de recordarlo, repite lo que le ocurre en la realidad con el terapeuta. Esa es la transferencia, ¿no? En lugar de recordarlo, lo actúas. Y uno va muchas veces actuando en su vida, repitiendo un mismo patrón sin darse cuenta,
Y es por eso, porque está anclado a algo que tiene reprimido, ¿no? Y con la pareja pasa igual, y vamos a ver un poco a qué se puede deber eso. Porque claro, para hablar de amor y deseo, es importante que sepamos que el deseo y el amor no es algo instintivo o natural que a todos nos pase de repente, sino que esto se conforma en nuestra familia. La primera célula, digamos, de la sociedad es la familia, y ahí es donde se va a crear se va a producir lo que es el amor y el deseo, la envidia, los celos, la hostilidad. Ahí es donde vamos a aprender a amar y a desear, en la familia. Y esto va a ser muy importante para nuestro futuro. Y vamos a ver por qué. No es que tengamos que ir al pasado para cambiar nada del pasado, ¿no? Sino que ahí es como nosotros adquirimos simbólicamente nuestras posiciones ante los otros, ¿no? Y vamos a ver lo que significa. Las personas que nosotros elegimos en nuestra vida, ¿no? Con las parejas, estamos hablando del amor, tienen que ver con lo que os he comentado antes, con ese narcisismo, ¿no? Nuestra elección narcisista, que tiene que ver con nosotros mismos, pero también hay otra forma de elección que tiene que ver con nuestros primeros objetos amorosos, que son la familia. Es decir, para el niño, una mujer es un sustituto de la madre. Y para la niña, que tiene una sexualidad más compleja, porque tiene que virar un poco de despreciar a la madre para identificarse con ella y luego coger como objeto al padre, los sustitutos son su padre, ¿no? O sea, del padre son el hombre, ¿no? Entonces digamos que siempre van a ser un sustituto de ese primer objeto amoroso. Y esto lo vemos también, por ejemplo, por qué atrae a las mujeres a los hombres de uniforme, ¿no? Porque representan una autoridad. ¿Por qué a los hombres le atraen las enfermeras, las profesoras, ¿no? Porque te remite a esa función madre, ¿no? Es como un sustituto de eso. Perdona, me has dicho que es más complejo en la relación de la mujer de enamoramiento que la del hombre. La sexualidad femenina es mucho más compleja que la del hombre. ¿Y tiene que ver con esta identificación con el padre? Claro, porque el niño, en principio, el niño y la niña conforman una célula muy fuerte con su madre, ¿no? Digamos que el primer objeto que tú amas, que se dirige en todo tu líbido se dirige hacia ese objeto. Ahora tiene que venir un tercero, que es para que tú, porque no hay dos sin tres, para que tú puedas dividir esa célula en dos, para que tú seas un niño o un cachorro humano y que tu madre sea otra persona diferente a ti, ¿no? Tiene que venir un tercero, que es la ley, que estamos hablando un poco simbólicamente en la metáfora, ¿no? Que es el padre, o puede ser el padre o alguien que te marque la ley, el límite entre vosotros dos. Entonces el niño se identifica al padre, se genera una hostilidad con el padre, y el niño se identifica con el padre y su objeto amoroso es la madre. Pero la niña es más complejo porque la niña tiene que rechazar a la madre y identificarse con ella y virar hacia el padre. Entonces la sexualidad femenina es mucho más compleja que en el hombre y está incluso bañada por mucho enigma, ¿no? El enigma de lo femenino siempre ha sido el embarazo, el tabú de la virginidad, que es un texto precioso de Freud que le pasa a la mujer, ¿no? Que vive lo vive como un órgano, como algo que le ha ofendido, como un órgano narcisístico, ¿no? Que te ha ofendido en esa primera relación. Las primeras relaciones generan mucha hostilidad en la mujer, ¿no? Digamos que son cuestiones en la sexualidad femenina, que esto es un tema aparte que lo podemos tratar en otra charla porque es muy interesante. Porque vemos que es mucho más compleja la mujer que el hombre en el sentido de la sexualidad, ¿no? De relacionar, del displacer-placer, ¿no? En lo genital y en lo sexual con otras personas, ¿no? Y la mujer también desde siempre ha estado muy reprimida por lo social, por cada época, ¿no? En la que siempre ha estado un poco envuelta en ese enigma de lo femenino y que temía hablar un poco también por desvelar eso, ¿no? Y vemos que también la sociedad actualmente también padecemos de la doble moral, ¿no? Por lo comentaba antes de la monogamia, ¿no? La monogamia es exigida para todo el mundo, pero para el hombre en cierta manera, si engaña a su mujer, le está más permitido, incluso se le ensalza. A la mujer siempre se le dice que ha sido una prostituta, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Que es algo que existe en la sociedad. Eso es más evolutivo, ¿no?
¿Perdón? La mujer, el tiempo que tiene un hijo, tiene que pasar 9 meses de gestación para poder tener hijo. En cambio, el hombre cada día podría generar un hijo. Claro. Entonces, eso es lo que hace Sí, que la claro. mujer... Sí, pero fíjate lo que decimos, ¿no? Que claro, lo que es el matrimonio, la pareja, no te hacen a ti ser más feliz, porque luego cada uno tiene sus necesidades, eso es la especie, pero el sujeto psíquico, ¿quién se ocupa de nosotros, de nuestra felicidad, de gozar? Porque sexualidad, a la mujer solamente le estaba permitida la reproducción, pero ahora vemos que la mujer puede trabajar, puede investigar, puede crear. ¿Cuántos años, cuántos siglos ha estado la mujer solamente sujeta a su sexualidad, a lo genital, a la reproducción? Y no ha podido hacerse dueña de su deseo, ¿no? De poner su energía en el exterior. Y esa es la cuestión, que es evolutivo, pero el del sujeto psíquico de nosotros, ¿quién se preocupa? No se preocupa nadie, ¿no? Digamos que hay que tener en cuenta que es la especie, ese amor a la especie, el enamoramiento al hombre o a la mujer, el que te permite procrear, pero el amor es otra cosa mucho más amplia. No solamente el amor a pareja, que te quedas embelesado con esa persona. El amor te tiene que proporcionar esa energía, esa fuerza para tú también hacer un amor más social, por esa deuda narcisista, ¿no? O esa deuda simbólica, perdón, ya con tanto narcisismo. Por eso, porque decía que es un amor muy narcisista el de pareja, ¿no? Si no te permite producir algo más fuera de la pareja, ¿no? Podríamos decir también, que estamos hablando de la familia, que una persona neurótica en psicoanálisis es una persona que está muy ligada a lo familiar. No te puedes despegar de esa función madre, de esa función padre, para desviarte a otras personas, ¿no? Para sustituirlo por un hombre o una mujer, ¿no? Digamos que en tu fantasía estás con tu madre simbólica, ¿no? Constantemente. Y esto lo podemos ver, pues, no sé, hay personas que todavía no salen del seno familiar hasta pasados los 40. Me pueden decir que es la crisis económica, me pueden decir muchas cosas, pero no podemos negar que hay cosas que se ven un poco raras, ¿no? Porque hay sociedades que en cuanto el hijo es mayor de edad, lo echa a la calle, ¿no? En el sentido que se tiene que buscar la vida. Y en los animales esto no pasa, ¿no? Y hay algo en lo familiar que hace retener un poco a los individuos de la familia, ¿no? Que digamos que no los permiten crecer ni desarrollarse en otras familias, porque están como muy ligados a ese concepto de familia, ¿no? O a ese primer paso que es la célula principal de la sociedad, ¿no? Pero claro, hay una frase que a mí se me ha quedado siempre que te dice que en el mundo, o sea, que en la familia no está, en el mundo, no está el mundo, pero en el mundo sí está la familia, ¿no? Que si uno se queda en lo familiar, no es capaz ni de trabajar, ni de amar, digamos que tiene una vida empobrecida, una vida infantil, basada en la sexualidad infantil, ¿no? Y la sexualidad en psicoanálisis, porque a veces se piensa que nada más que hablamos de lo genital, pero no es lo genital. La sexualidad es también la energía que ponemos en los demás, ¿no? En la energía que utilizamos para crear, para investigar, ¿no? Todo eso. Y claro, cuando hablamos de sexualidad infantil reprimida, nos referimos a esto, ¿no? A esta situación en la que uno se queda anclado en ese complejo de Edipo, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que es el viraje del deseo, ¿no? En el que se funda el deseo de quitar la mirada a tu madre y desviarla al mundo. Ese es el complejo de Edipo realmente, ¿no? El que te proporciona una posición tuya ante la vida, ¿no? El que te da esos significantes, el que te impone la ley, ¿no? Quien tiene problemas en el complejo de Edipo, en el sentido que no tiene disuelto bien todas estas cuestiones que simbólicamente tienen que estar instaladas en ti, vas a tener problemas con el jefe, con la pareja, con la policía, ¿no? Porque en la autoridad, en algunos momentos, tú tienes que un poco tener esa versatilidad, ¿no? Porque una mujer y un hombre no es solamente mujer y hombre porque tengas un genital de mujer o de hombre, ¿no? Sino que tú tienes que ser capaz de ponerte en esas cuatro posiciones cada vez que estás frente a otro, cuando la ocasión lo requiera, ¿no? Una madre no es madre porque hayas tenido un hijo. Tú puedes ser madre sin tener hijos. O puedes haber tenido un hijo y no tener esa experiencia de madre, ¿no? No ser simbólicamente una madre, porque es una función, no es
una experiencia, digamos, de tu vida, ¿no? Si tú simbólicamente no tienes ese lugar, no eres madre ni eres padre, ¿no? Hay muchos padres, de hecho, que están físicamente al lado, pero es como si no existieran, porque la madre los ningunea o porque no se les da ese lugar. Entonces es como si no estuviera en la ley. Y eso no es un hijo, es otra cosa, ¿no? Pues, ¿algo que queráis comentar? Pero la unión esa con la familia a la que tú te refieres, supongo que habrá personas que sean independientes, ¿no? Porque yo lo he encontrado a veces decir, no, pues si yo a mi madre no la llamo nada más que de Pascua a Ramos, y ya entonces se creen que por estar físicamente independientes no tienen interiorizado esa unión familiar, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver la distancia. Tú puedes estar y ver a tu madre 2 veces al año y sin embargo interiormente llevarla a todas partes. Ajá, De claro. hecho, en las frases que dice, o es que mi madre lo hace de esta manera, ¿no? A eso te refieres con esa no ser capaz de desligarte de lo que... ¿no? Claro, porque uno tiene que tener en cuenta que uno se puede alejar muchísimos kilómetros de una persona, pero a veces, incluso cuando una persona muere, no tiene incluso que estar tu madre físicamente, como que lo haces más absoluta, ¿no? Que habitas en esas frases, en esos pensamientos y no te puedes desligar de esa moral familiar, ¿no? Cuando a veces hay pensamientos de esa familia que tus necesidades son diferentes y a ti en ese momento pues no te sirven, ¿no? Incluso te pueden perjudicar. Porque claro, tu madre o tu padre tuvieron una vida, pero tú tienes otra. Tú tienes otras necesidades, te encuentras con otras personas diferentes, ¿no? Y también ese es el narcisismo familiar que hablaba antes, ¿no? El hecho de que cuando tú te encuentres con otra persona, como a veces hay una lucha de poder como que tú quieres imponer lo que tu familia te ha transmitido, quieres imponer tu manera de hacer en la casa, tu manera de pensar el amor, la familia, cuando claro te encuentras con otra persona que viene de otra familia también completamente distinta y ahora qué hacéis, ¿no? Y es aprender a construir otra familia diferente, porque tu familia de origen ya fue, pero ahora toca construir otra para la persona que has elegido, ¿no? Eso se ve con la suegra, con el típico mito de la suegra, ¿no? Que a lo mejor la pareja se va a vivir cerca de la madre y el marido está siempre como intenta quizás identificar también o asimilar a su mujer con lo que era la madre, ¿no? Porque mi madre no hacía así las lentejas, no sé qué, y muchas veces se posturan más a favor. Si hay una controversia o un conflicto, a veces tiran más hacia la madre y dejan a la mujer como en un segundo. Es que como mi madre es la primera, ¿no? Lo siento cariño, pero te tienes que aguantar porque te toca estudiar lo que mi madre me Claro, reclama. es un tema bastante complicado, porque pues claro, si uno no tiene claro la familia en la que está, la familia que está construyendo, pues claro, no puede echar la culpa a la suegra, sino que uno, desde uno mismo, tiene que tener claros los límites que tiene que poner en la familia en la que está. Si no pones esos límites, no los delimitas claro en tu pareja, puedes estar viviendo con tu madre y estás con tu pareja, ¿no? Quiero decir, en tu mente, vamos. Muy. ¿Alguna? Yo tengo muchas ganas de que explique que recetas de psicoanálisis para el amor. Porque claro, es como que tenemos tanta tendencia a un amor inmaduro, o eso, o centrar en el narcisismo, que alimenta que, bueno, ¿cómo podríamos superar todas estas limitaciones, ¿no? Humanas, ¿no? Y sociales. Claro, pero... Supongo que siendo consciente en gran parte. Claro, pero es que esa es la cuestión, que hay veces que uno no se da cuenta de las cosas. Por eso digo que es importante que nos pensemos de una manera diferente. Sí, sí. Que claro, si uno no sabe de dónde piensa o las cosas que le pasan, para qué lo hace, con quién está y para qué está, Sí, sobre todo pues hacernos complejo. conscientes de las cosas es lo que nos va... Es reconocerse, es pensar, el psicoanálisis lo que nos trae es que nada te pasa por casualidad, que todo lo que te pasa, todo, a ti, en la pareja, siempre está implicado tu deseo inconsciente. Y ahora lo vamos a hablar con los celos y la infidelidad también, ¿no? Que eso es otro tema también. Y claro, lo que nos viene a traer es eso, que uno tiene que pensar
no lo que está bien, lo que está mal, sino me ha pasado esto de una manera determinada, ¿qué tiene que ver eso conmigo, no? Te incluye el concepto de inconsciente. Inconsciente es que en nuestro psiquismo hay toda esa represión de la sexualidad infantil, que es todo ese entramado de celo, envidia, hostilidad, ahí está la memoria, los afectos, todo eso está como en un plano, en otro plano diferente, pero eso te va a sobredeterminar en tu vida mucho más que lo que tú creas pensar, ¿no? Es bastante complejo de entender, pero... Pasa que digamos que entonces si te dejas llevar por el inconsciente, ¿no? ¿Cabe pensar que vas a llegar a un buen sitio o que la conciencia te lleva a otros sitios que no te beneficia tanto como tu inconsciente? Claro, pero a lo mejor tienes asociada la idea de inconsciente como que es malo, como que es dejarse llevar. Pero no, lo que te trae el psicoanálisis es que hay como una conciliación entre lo que es tu parte consciente y tu parte inconsciente, en el sentido de que esa energía, hay personas que esa energía lo resuelven con una enfermedad o esa energía la resuelven con el trabajo, la investigación, ¿no? Digamos que todo eso, todos esos deseos lo tenemos todos, pero de alguna manera o de otra hay personas que le llevan al delirio, hay personas que le llevan a tener unas relaciones mejores, a potenciar su ser humano, ¿no? Y otras personas que le llevan hacia otro lugar. Digamos que hay veces que uno no tolera por esa moral que nos impone la sociedad o nos imponemos nosotros mismos de ese policía interior, nos imponemos ciertas cosas y no escuchamos nuestros verdaderos deseos. Entonces, a través de esos actos de la vida cotidiana que nos pasan, las cosas que nos pasan en la pareja, con los otros, ahí estamos hablando de cosas que nos cuestionamos nosotros moralmente, pero que no tenemos en cuenta ese deseo, no nos tenemos en cuenta nosotros mismos, ¿no? Yo creo que al hilo también de lo que ha dicho esta chica de la receta, yo creo que eso también es un pensamiento mágico, como pensar que nos van a decir algo o va a suceder algo, pero es un algo como incluso ajeno a nosotros, que nos va a cambiar de repente toda la vida o parte, ¿no? Y yo creo que es a raíz de esta de pensarse cómo uno procede en el amor o en las relaciones con la familia, etcétera, que a partir de ahí se tendría que abrir un campo enorme de investigación a través de lectura o a través incluso de psicoanalizarte, porque cómo llegas al inconsciente. Porque claro, el inconsciente no es llegar, es o producirlo. producirlo. Es producirlo. Meditación, por ejemplo, de estar contigo misma y que lo único que esté en tu cabeza sea el latido de tu corazón. Eso Pero te claro, da mucha perspectiva a la hora de tener un problema y estar en juego con el problema y no poder avanzar. sí, pero el psicoanálisis te dice que somos una máquina perfecta, que estamos hechos para no saber de procesos nuestros internos. Nos engañamos a nosotros mismos. Lo que tú ves no es. Tú crees que estás odiando a una persona y es lo contrario, lo amas. Cuando no tienes nada en la mente porque lo has conseguido. Pero que es no tener nada, porque Bueno, siempre estamos continuamente pensando. Sí, pero en meditación, por ejemplo, con la respiración puedes conseguir estar sin ningún pensamiento. Claro, pero la meditación te puede relajar, pero no te transforma. Te transforma después, en el momento en el que veías el problema demasiado enfocado en esta realidad y cuando has dejado tu mente libre de pensamiento, puedes verlo de otra perspectiva. Pero el problema luego te lo encuentras igual. Claro, el tema es que luego te vuelva a encontrar. Tú vas a reaccionar de la misma manera. Claro. O no, Vas a reaccionar de la misma ya he manera. razonado sobre ello. Ya he visto otras perspectivas, he visto cómo yo misma actúo inconscientemente ante algo. Claro, pero lo mezclas, ¿no? Hablas de razón y de inconsciente. Sabes que algo pasa, pero que tú no lo puedes controlar. Se puede razonar algo. Pero cuando estás concentrada, por ejemplo, en la respiración, desaparecen todos los problemas ya, ¿no? Sí, pero luego te vas a la realidad y están ahí. No, Pero ya eres capaz de no, identificarlo. vendrán otros problemas después, pero si tú consigues concentrarte en la respiración, por ejemplo, llega un momento que lo que vives es el momento. Empiezas a escuchar, empiezas a ver el momento, solo lo que pasa en el momento. Y todo Sí, ya Freud no nos lo dijo, que cuando nos encontrábamos con nuestra realidad, uno de los mecanismos para apartarnos de eso era aislarnos, ¿no? Irnos a otro lugar, o por ejemplo, sí, o estar en la meditación, ¿no? Es una de las formas. Pero claro, pero el psicoanálisis lo que nos propone es
Problemas van a existir en la vida, ¿no? Porque problemas todo el mundo tiene, pero nos va a proporcionar un saber diferente en el sentido de que cuando tú estés ante otras personas, cuando estés ante tu realidad, vas a poder llegar a posicionarte de una manera diferente para que tú no tengas que, no necesites de una enfermedad para hablar de algo, ¿no? Porque los síntomas hemos dicho que son satisfacciones sustitutivas en el sentido de que cuando algo a ti te produce una tensión muy fuerte, algo te produce a ti un malestar, digamos que eso lo puedes reprimir y luego lo puedes reproducir en tu cuerpo o un síntoma en la realidad, ¿no? Tengo una pregunta acerca de los niveles de conciencia. ¿Perdón? Los niveles de conciencia. Una persona puede encontrarse en distintos niveles de conciencia sobre sí misma. Es que, claro, el psicoanálisis lo que nos propone es que el ser humano está formado por una parte consciente, que es la percepción, lo que tú ves, lo que tú crees ver, pero claro, en la parte consciente es muy perceptual. Es decir, si nosotros hablamos aquí una conversación, tú vas a escuchar determinadas frases nada más, porque tu moral o tus prejuicios no te van a permitir escuchar otras. Digamos que dependiendo cómo tú pienses, qué pensamiento tengas, en qué lugar estés, tú vas a poder ver una cosa, una determinada parcela de la realidad. Eso, Pero lo del nivel de conciencia me refiero a que eres capaz de poder ser consciente de que ahora mismo estás viendo esto porque es lo que quieres ver, y en otro momento puedes ver otra cosa porque sabes que es lo que no quieres ver y le prestas más atención. pero claro, no es del orden de la conciencia. Te digo, es que también nos dice que hay otra parte que es la inconsciente. Y la Claro, sería inconsciente... como la unión un poco entre conciencia y inconsciencia, que una me lleva a la otra, porque soy consciente de que tengo esta falta. En la conciencia, por ejemplo, entonces inconscientemente hago una serie de actos, intentar verlo yo misma, o darme cuenta de que así reacciono en estas situaciones y poder manipularlo en el día a día para también coger más experiencia, ¿no? Si no suelo ver este tipo de cosas, voy a ver para ver qué veo, ¿no? Realmente. Sí, sobre todo te ayuda a pensarte de manera diferente. Lo que nos dice que hay elementos que te llevan a producir ese inconsciente, es un tema muy complejo, pero para que lo entendamos, por ejemplo, cuando uno está hablando y tiene un lapsus, tiene un olvido de una palabra, eso está diciendo más de ti que otras muchas cosas que tú has hablado, porque ahí es donde accedemos al inconsciente. Es decir, si tú vas a hablar y en vez de decir Rosa digo Pepe, la palabra rosa para ti es significante en el sentido de que hay un afecto ahí que lo tienes reprimido, algo te ocurre con la palabra rosa que a lo mejor tiene que ver con alguien familiar tuyo, con alguna hostilidad, alguna cuestión que no tienes resuelta, celos, envidia, que tú no puedes tolerar y que te ha saltado ahí. Digamos que a veces a uno le pueden estropear en su realidad ciertas cuestiones porque uno no es ciego, estamos hechos para no vernos. Los psicoanalistas nos tienen que psicoanalizar porque hay cosas que uno no ve, no se da cuenta, pero si tú piensas en el psicoanálisis y vas a tu realidad y te das cuenta que cuando se te olvida algo no es casual, que tiene que ver con tus deseos inconscientes reprimidos, cuando tú sueñas y tienes pesadillas o no puedes dormir, sabes que hay algo en ti que tiene que ver contigo, ¿no? Pero yo como individuo soy capaz de ser mi propia psicoanalista. No, no, porque nuestra mente está hecha para no saber esa parte. No directamente, pero a prueba y error sí, el ver cómo tú, no sé, así funcionan las cosas. El ver Es que el psicoanálisis es algo completamente diferente. Es como el amor. Es como el amor, ¿no? Si uno compara a su novio actual con el anterior, lo estropeas, le pierdes el concepto de novedad. Vamos a permitir, Claro. querida compañera, que nuestra amiga Laura continúe. No, pero está conversando. Es interesante y Claro. realmente yo creo que yo puedo ser mi Por propia supuesto, la ponencia la da Laura. No, pero Una preguntilla. Ella es la que está Quiero, y voy a seguir interrumpiendo, una preguntilla. ¿Qué se entiende desde el punto de vista del psicoanálisis? ¿Qué sería la conciencia? ¿Qué se entendería? un órgano perceptual. Nos dice que lo que vemos a veces no es, que nos engaña. Y hay un ejemplo muy claro que siempre lo traigo, que es cuando uno va a la calle y mira hacia arriba, cree que es el sol el que está girando alrededor de la Tierra.
Entonces, si tú, según tu según tu percepción, tú ves que es el Sol el que gira, pues no, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y el psicoanálisis nos dice lo mismo. Tú estás viendo que estás odiando a esa persona, pero en realidad es un amor que tienes ahí hacia esa persona. Digamos que estamos hechos para que nos engañen nuestros sentidos, porque hay pensamientos, hay cuestiones con nuestros deseos que nosotros no los toleramos. Por eso he traído lo del complejo de Edipo y todo eso, ¿no? Todos esos sentimientos de hostilidad, de incesto, ¿no? De deseos prohibidos hacia nuestros familiares. Todo eso tiene que ser reprimido para que podamos amar a otras personas en la sociedad, para que nos podamos desligar del vínculo familiar. Y eso es lo reprimido, lo inconsciente, todo ese entramado de sentimientos y de energía libre, ¿no? Podamos decir que es el motor de nuestra vida, es el deseo, pero que a la vez también, si no lo toleramos, nos producen efectos, de hecho nos producen cada día efectos en la vida. Lo que he comentado antes, por ejemplo, si estamos ante un jefe, si yo no tengo esa significación, ¿no? Ese simbolismo de hombre, padre, madre y mujer, yo puedo tener problemas con mi jefe y creyéndome que es mi jefe el peor del mundo, cuando a lo mejor lo estoy tratando como si fuera, en mi inconsciente a lo mejor es como un padre. O, por ejemplo, también os quería comentar que las primeras relaciones de pareja, la primera relación es vivida como muy en la ambivalencia, ¿no? Del amor y el odio. Y recuerda a esa estructura primera que es nuestra madre, ¿no? A esa relación simbólica que teníamos con la madre que tuvimos que rechazarnos de esa unión, ¿no? Entonces las primeras relaciones son vistas como los primeros matrimonios suelen ser más infelices que los segundos. ¿Por qué? Porque es estructural, ¿no? Se repite la primera relación con la madre y los segundos son como más civilizados. Viene ya más en el orden del deseo, ¿no? Y a veces uno repite circunstancias familiares que te ocurren en el seno de tu familia, con tus relaciones con tu familia, con parejas actuales, ¿no? Porque digamos que repites ese goce que tuviste en una ocasión, lo repites también una y otra vez con tus parejas que tienes en la actualidad. Y a lo mejor esa pareja no es para ti un novio, una novia, una mujer, sino que a veces estás discutiendo como discutías con tu madre, ¿no? Porque en realidad esa pareja, además que vemos que a veces son absurdas las discusiones, ¿o no? O las peleas que uno tiene con esa persona, ¿no? Porque en realidad están hablando de algo más. No es el discurso manifiesto lo que te está diciendo esa persona, sino que hay algo detrás de esa conversación que está haciendo un poco de base a eso. Es como un sueño. Vale, Laura, una cosilla. Entonces, si uno se le repite un conflicto, para poner un ejemplo, ¿no? Su vida diaria o en sus relaciones, pues cada vez que tiene una relación a lo mejor se repite un conflicto. O sea, que tú lo identificas como esto ya me ha pasado, ¿no? Y entonces lo estoy otra vez reviviendo. O en la familia, pues situaciones que tú la interpretas como algo que no lo vive agradablemente, ¿no? Y que se puede incluso dar, como has comentado, que se puede llevar incluso a una enfermedad a personas que... Vale, la única manera de darse cuenta de... Porque puede ser que todo esto venga de un problema no resuelto, como hemos hablado, ¿no? En la infancia, en la manera en que has desarrollado tu sexualidad. La manera de llegar a ese meollo y que digamos que eso se suelte y tú ya digas, me he dado cuenta de... Solamente se puede acceder a través del psicoanálisis. No hay forma en que tú digas, yo me doy cuenta, ¿no? Un poco en la línea de lo que has dicho. Yo me doy cuenta y soy consciente, o sea, me traigo a la conciencia esto que yo no tengo resuelto. Pero el problema es que tú no lo sabes, tú solo sabes de los efectos. Tú solo sabes los efectos, tú sabes que se te repite eso en tu vida y no sabes por qué. No sabes por qué, porque es algo que no puedes controlar. Que es como si tú fueras un actor y fueras a un lugar y repitieras lo mismo. Me pasa esto con esta persona. Ay, otra vez me pasa esto con la otra. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿no? Que es raro, no es posible que te encuentres siempre al mismo tipo de persona. No es posible que te encuentres siempre al mismo tipo de novios, de amantes. Algo será que se repite en mí. Inconscientemente buscas eso.
buscas un castigo porque hay una culpa inconsciente en ti, ¿no? Digamos que todo lo que te pasa, el psicoanálisis lo que te aporta es una responsabilidad a tu vida, en el sentido de que uno no puede ir ciego creyendo que es la suerte, la mala suerte o las personas que te tocan en tu vida. Perdona, ¿no? Laura, ¿vas a hablar ahora a continuación de, por ejemplo, que se me ha venido Porque no termina la frase que me parece muy interesante. Ah, perdón, porque no termina. Uy, ya se me ha ido. Perdón, Estaba diciendo, El ya se me ha ido. psicoanálisis te dice perdón. Sí. No pasa nada. El psicoanálisis te dice, No pasa nada. ya es que no sé, se me ha ido, pero No, estaba diciendo que siempre te pasa lo mismo, es decir, con la misma persona, que no es normal claro que te encuentres. que es imposible que eso sea casualidad. Hay algo que se repite en Claro, ti, ¿no? Hay sí, algo en lo que ¿no? tú te has Sí. quedado fijado. Es como un fantasma emocional que tú vas repitiendo. Entonces, la pareja, por ejemplo, hay veces, hacía la pregunta cuando lo puse en Facebook, ¿no? ¿Qué hombre soy yo para esa mujer? ¿O qué mujer soy yo para ese hombre? Porque vemos que hay relaciones en las que uno hace de madre y otro hace de niño. Y vemos cómo uno reacciona ante la pareja. Uno a veces exige tanto que parece que le está exigiendo a esa función madre, ¿no? Más que tener un compañero al lado, una persona con la que crece, con la que comparte un amor adulto. Somos niños encerrados en un cuerpo de adultos, ¿no? Que hay maneras de relacionarse muy infantiles. Y el psicoanálisis nos trae eso, nos ayuda a vernos y a pensarnos de una manera diferente. Objetiva, ¿no? También te ayuda a ser objetivo y dejar un poco... Te ayuda a pensarte tú, a darte cuenta de que todo lo que te pasa en la vida lo trabajas tú, tanto para llegar al éxito como para llegar al fracaso. No puedes, Sí se puede. no puedes ser tu propio. Tienes que No puedes ser tu psicoanalizar a propio. alguien para... Pensamiento te lo puede observar. Es un trabajo duro, es muy difícil, pero tú a través del psicoanálisis para Si hacemos una enfermedad, si somos capaces de generar una enfermedad para no reconocer ciertos sentimientos en nosotros, porque van a chocar con nuestra moral. Yo no estoy hecha para psicoanalizarme yo. Es imposible, es imposible. El reconocimiento de patrones acaba de decir... Pero no lo puedes comparar con la conciencia. El psicoanálisis es una ciencia totalmente diferente y te habla del concepto de inconsciente, que es donde está todo ese entramado de sentimientos, memoria, afecto, pero lo estás comparando con algo que de la conciencia conocido, es algo nuevo. Yo es que me gustaría decir una cosa, cada vez que estoy en alguna conferencia o algo de psicoanálisis siempre me encuentro con la misma dificultad, yo me sigo encontrando y escucho a esta mujer y la escucho y creo que es la dificultad que la mayoría de la gente tenemos cuando encontramos el psicoanálisis, y es que entendemos que hay que racionalizarlo, o sea, yo soy más razonable, ya comprendo más, ya soy más consciente, me decía yo, ya que soy más consciente de la situación, pero no entendemos, y lo que nos cuesta es uno que me sigue costando, y por eso yo creo que uno mismo, aunque aumente sus capacidades, sus conocimientos de uno mismo, etc., la conciencia sigue siendo una parte muy pequeña de nuestro inconsciente, entonces uno mismo no tiene esa herramienta, tienes que buscar a alguien que te ayude, como yo entiendo. Ella es psicoanalista, pero ella no se puede psicoanalizar a ella misma, porque ¿cómo entra su inconsciente? Racionalizando, entonces es la contradicción, y es lo que yo veo en muchas de estas reuniones que nos encontramos. Yo me cuesta muchas veces decir, bueno, y ya tengo más conocimiento, tengo más conciencia. Pero no es conocimiento, es saber. Es como cuando uno va a apuntarse a la autoescuela para conducir. No lo puedes explicar. Es algo que te va a suceder de pronto, haces una serie de cosas y de repente sabes conducir. Pero claro, racionalizar, ¿cómo se aprende? Pongo la marcha así, pues ir haciendo una serie de cosas, ya te das cuenta que tienes un saber. Pero en la vida pasa igual. Uno puede tener muchos conocimientos, pero no saber nada de la vida, porque no puede aplicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, el psicoanálisis te proporciona ese saber para que tú puedas transformarte. No es darte una regla, mentalizarte, no, al contrario, te dice que tanto racionalizarte, pensarte, controlarte, no es, sino es a veces dejarte llevar por eso inconsciente que todos tenemos y que uno se coarta, por tanto quiere racionalizar, controlar, pensar. Precisamente el obsesivo, ¿no? Es una persona que no tolera la incertidumbre, lo nuevo.
y está, claro, metido en un cajón, ¿no? Entonces le cuesta reconocer. Todos somos un poco obsesivos, todos tenemos un poco de todo, ¿no? ¿Piensa usted que todos somos enfermos, no? No, yo no he dicho eso. Al contrario, el psicoanálisis... No, yo es que pienso que todos somos enfermos. Todos tenemos una enfermedad de neurosis, psicosis... Todo... En pequeño... Bueno, eso sí, pero de ahí a hablar de enfermedad... El ser humano, a diferencia de los animales, yo pienso que estamos un poco locos todos. Bueno, la locura es otra cosa, ¿no? La locura es otra cosa. Pero con lo de enfermo, claro, pero con lo de enfermo, Freud nos viene a traer que no hay ninguna degeneración en las personas, ¿no? Una persona que tiene un trastorno psíquico, sino que todo eso, toda esa, digamos, toda esa... ¿Cómo me sale? Todo eso... No. Todos esos mecanismos, como puede tener el obsesivo, ¿no? Todos los tenemos todos. Lo que pasa es que en las personas que tienen un trastorno están más acentuados. Pero que el psicoanálisis nos trae como a la normalidad, ¿no? Las patologías nos pasan a todos. Es cuestión de cantidad. Todos estamos en esa rama normal, ¿no? Es eso, ¿no? Todos los que tienen manía no son maniáticos, ¿no? Son pequeñas cosas, pero una cosa es tener pequeñas cosas y otra cosa es... Claro, es cuestión de cantidad. Exactamente, entonces lo malo son los excesos siempre. Entonces, claro. Que tú tengas pequeños detalles de ser obsesivo, de ser compulsivo. Es que si una no cosa fuera... es pequeño detalle, otra cosa es que tu vida sea controlada por una obsesión o por la obsesividad. Es que claro, si uno no es un poco obsesivo, si uno no es un poco obsesivo no puede estudiar, ¿no? Si uno no tiene un poco... Todos tenemos un poco de todo, ¿no? La enfermedad sería cuando ya sufres, ¿no? Pero sufres o hace consciente o sufrir. inconscientemente. Bueno, hay muchas maneras de vivir. Hay muchas maneras de vivir. Freud nos decía que una persona que no es sana es aquella que no es capaz de amar ni trabajar. Esa es la definición que nos dice. Se ha repetido mucho en toda la sala lo de encontrar una pareja, pensar que se parezca a tu madre, buscar a alguien parecido a tal. En el ser humano, el reconocimiento de patrones es innato. O sea, ¿quién mejor que yo que puedo? Sí, observo las cosas en mi vida, porque es que hay gente que vive la vida sin observarse a sí mismo. Yo, en cambio, voy observando cada paso que doy y digo, ¿qué he conseguido bueno y qué he conseguido mal? Y creo que ese reconocimiento de patrón sobre mí misma no lo va a ver nadie mejor, porque yo soy la que estoy conviviendo todo el día. Hombre, si te Y yo sirve, Es una forma de psicoanálisis, No ¿no? tiene nada que ver. Es otra cosa diferente. Puede ser individual. Es que tú estás hablando de otra cosa, eso no es psicoanálisis. Eso no es psicoanálisis. Eso es control consciente o control de los pasos de tu vida. Pero seguro que hay algo que siempre se te escapa. Claro. Ahí está. Entonces, según Freud, el psicoanálisis que... lo va realmente a detectar. ¿Por qué no? Porque hay muchas cosas en una persona. No creo que nadie pueda decir que tú eres esto y eres consecuencia de este acto. El psicoanálisis no te dice eso. No está para juzgarte o para decirte esto es por esto o por lo otro. Te proporciona un saber para que tú puedas resolver tu vida de manera diferente, para que puedas ponerte en otras posiciones diferentes. No te dice esto es por esto. No te va a decir, porque precisamente no es por una persona por poca inteligencia, por ignorante, que a uno le pasan esas cosas. No vas a decirle lo que le pasa. Es como que lo vas a resolver tú sin darte cuenta. Pero eso no podría haber mejorado mejor que el psicoanálisis. No a lo mejor defenderlo, evidentemente. La psicología cognitiva, yo creo que es una mejor herramienta, vamos. Sí, el psicoanálisis. Bueno, pero no estamos aquí para ver lo que es mejor o peor. No es lo que yo opine, yo soy psicoanalista. Claro. Yo lo que le puedo diferenciar es lo que es la psicología del psicoanálisis. Porque la psicología te puede servir hasta un cierto punto, pero el psicoanálisis es más profundo. El psicoanálisis te habla de esos procesos inconscientes. La psicología es como más educativa, ¿no? Más de estímulo-respuesta, pero el psicoanálisis te viene a ahondar más, es como más profundo, ¿no? Te llega a producir esa parte de ti, esa parte inconsciente que tú no te das cuenta, ¿no? Porque los consejos, los trucos, todo el mundo lo sabe, pero luego llega uno a la realidad y
Y es como que no lo puedes aplicar, ¿no? Y te pasan cosas que no puedes, se escapan a tu control, a tu conciencia. ¿Y dónde se puede ir uno a psicoanalizarse? Con Laura. Pero que no te cueste tanto porque vale muchísimo dinero. Bueno, ya Freud dijo que ya Freud dijo una frase que es que es más caro la tontería y la enfermedad que el dinero, porque el dinero también tiene que ver con nosotros y con esa relación de los adultos, ¿no? El dinero es un símbolo. De todos modos hay muchos mitos con los precios de los psicoanalistas y luego yo me he dado cuenta de que hay psicólogos que cobran mucho más caro que un psicoanalista. Que esos son también ideas preconcebidas que uno tiene. Yo esa idea, porque yo hace tiempo que he querido hacer un psicoanálisis y no puedo hacerlo precisamente porque es que todo se lleva muchísimo dinero. Uno cuando dice querer algo, es lo que le pasa. ¿El qué? Que uno cuando dice querer algo, que en realidad el psicoanálisis nos dice que cuando uno quiere algo es cuando lo hace, cuando se muestra el deseo, que querer es de la parte consciente. Uno demuestra su deseo cuando le pasa, cuando lo hace. Si no, no es. Aunque digan mucho de... Pero el pro está en... Sí, hay muchas resistencias también Los psicólogos te cobran muchísimo dinero por hacerte un análisis psicológico, hacerte psicoanálisis. Bueno, es que a lo mejor usted no da cuenta de lo que es el precio y el valor. No es que no se puede. La situación como está últimamente, con los trabajos y todo, no se puede uno permitir el lujo de eso. Bueno, porque para usted es un lujo. En la seguridad social, por ejemplo, que no hay esto, ¿no? No, esa es la pena. Quería decir lo del símbolo, y es que muchas veces para poderte permitir que te traten, has tenido que pagar por ello. No puede ser una persona que te quiera ayudar en tu vida, que sea un familiar o algo, no te vas a dejar ayudar como si es alguien que estás pagando y está yendo. Claro. Realmente el símbolo... El que paga se libera, ¿no? Porque si... Si puede, claro, y tienes que pagar la casa, la comida, que si los meses... Bueno, hay quien se gasta 200 euros en un bolso. ¿Qué? Que hay quien se gasta 200 euros en un bolso. Que hay veces que hay que cuidar más de la salud y menos del dinero, ¿no? Es que eso ya es política. Bueno, vamos a seguir, yo creo que vamos a terminar el siguiente punto porque si no, no terminamos. Bueno, los celos y la infidelidad vamos a decirlo un poco más... Bueno, los celos forman parte de la pareja. Los celos forman parte de la pareja, porque no hay dos sin tres, ¿no? Y digamos que es estructural por la cuestión que hemos dicho del desligamiento de la madre. ¿Sí? Hay una etapa en la que el niño tiene que separarse de la madre y ahí es donde se fundan los celos, ¿no? Un celo hacia el tercero, que es hacia el padre. Pero bueno, puede ocurrir que los celos son normales, pero luego hay tres tipos de celos, ¿no? O 3 grados podríamos decir, ¿no? Que son los celos normales, los celos proyectados, y los celos paranoicos. Los celos proyectados son cuando detrás de los celos hay un deseo, ¿no? Y cuando uno no reconoce su propio deseo, es como hay un mecanismo que hace, que es el de proyección, en el que no eres tú el que deseas, sino que es el otro. Es como le atribuyes al otro que es el que desea a esa persona. Entonces son los celos proyectados. Y ahí la razón no cabe lugar. Le puedes razonar, pero esa persona... Por eso te decía, ¿no? Que hablas de conocimiento, de razonar, de pensar, pero no venimos a nosotros a cuestionar la realidad. Esa persona está hablando de una realidad psíquica, algo que le ocurre a él, no es a otra persona, sino hay una realidad psíquica en ti que tú estás envuelto en ese pensamiento y que solo puedes, a través de ese pensamiento, lo pones en la realidad. Entonces al psicoanálisis no le importa lo que a ti te pase en la realidad. Lo que le importa es tu realidad psíquica. Hay un deseo que está en juego ahí y que en vez de tú reconocer que hay algo que desea de esa persona, es como que le echas el muerto encima a tu pareja, ¿no? Dice, tú es que estás enamorado de Manolito o tus deseos mismos de infidelidad. Si tú no toleras que puedas tener deseos hacia otras personas, proyectas hacia el otro y dices, hay que ver que tú estás con tal persona o tal otra, ¿no? Y es como que eso te calma a ti, ¿no? Por el mecanismo de proyección. Luego están los celos paranoicos, que son
son unos celos ya bastante enfermizos, ¿no? Problemáticos, en los que son deseos sexuales, deseos homosexuales reprimidos en ti, que hace que tú a esa persona pues la veas con el otro. En realidad no es esa persona la que desea al otro, eres tú el que te ha despertado deseo esa otra persona. Porque claro, partimos de la base que cuando estamos ante otras personas, todas las personas nos producen deseos, ¿no? Tanto sea hombre o mujer, porque el deseo no tiene ética ni moral. Entonces, una persona ante ti que te pueda despertar un tipo de deseo y tú no lo toleres, ese tipo de deseo, como es tolerado, tú lo reprimes, es como que lo proyectas en el otro, pero en forma de delirio. Es como que ya ves escenas que estás viendo a tu pareja con la otra persona, pero de una manera que tú no vas a llevarlo a la realidad, ¿no? No vas a comprobarle, a decirle, mira, esto es así, tu mujer no estaba o tu marido no estaba con la otra persona porque estaba... No, es que es una realidad psíquica que tienen ellos, es un deseo que está puesto en su mente, ¿no? Entonces, esos son los celos paranoicos, ¿no? Es un deseo homosexual no reconocido y que está puesto en el otro. Ojo, deseo homosexual no quiere decir que te gusten los hombres o las mujeres en este caso, sino que son deseos que se despiertan en todo y que no toleramos. Pero ese mecanismo hace que... Por eso digo que nada es lo que parece. No es cuestión de razonar, porque eso que te está pasando, fíjate, esa paranoia, ¿no? que te ha entrado con tu pareja, ¿qué vas a razonar? Para ti, tú estás viendo cosas en la realidad, pero están hablando de algo de ti más allá de eso consciente y razonable. Están hablando de un deseo. Tú no le puedes razonar a esa persona. ¿Qué le vas a razonar? Si esa persona es como un desplazamiento, es un desplazamiento. Tú tienes reprimido eso que tú no puedes tolerar, ese deseo que te ha despertado a ti, tú ni siquiera sabes que lo tienes. Es como que en lugar de tú saberlo y hablarlo, tú lo pones esa energía, lo desplazas hacia el otro, hacia tu pareja, es un desplazamiento, una transferencia de afecto. Como lo has desplazado, es como que te alivia, ¿no? Es la mejor manera que tienes de solucionarlo, produciendo un delirio. Ese es el delirio. Y no lo puedes razonar, porque es una verdad. Hay una verdad en ti puesta ahí. Pero no es la que tú ves, es otra. Es un deseo tuyo. Pero eso no lo puedes ver si no te lo traduce un psicoanalista. Porque el psicoanalista funciona de traductor de tus deseos inconscientes reprimidos, que están funcionando en tu realidad y que te están estropeando una relación, que te están llevando a lugares donde tú ni siquiera puedes controlarlo, ¿no? Eso es lo que significa el psicoanálisis, ¿no? Bueno, hemos tocado los celos. Y bueno, la infidelidad, ¿no? Que en realidad tendríamos que pensar, porque claro, se habla de infidelidad y a veces hablamos como la infidelidad como sexual genital, ¿no? Y claro, muchas veces podríamos pensar que hay más engaño si tú estás con esa persona y no estás en ese lugar. O incluso un trastorno sexual también puede ser una infidelidad, ¿no? En el sentido de que a través de ese trastorno estás hablando de algo, no sé, supongamos, a lo mejor hay determinados tipos de impotencia en los que realmente esa mujer no es una mujer para ti, sino que es simbólicamente tu madre, ¿no? Es como que le atribuyes a esa persona, no le das ese lugar de mujer, sino que simbólicamente para ti es esa madre primera, ¿no? Y hay muchos síntomas sexuales que tienen que ver con no estar en el lugar determinado con la persona adecuada, ¿no? Entonces diríamos que es más infidelidad, ¿no? El tema claro, de en ese momento estar con esa persona y no estar ahí, estar en otro lugar mentalmente se podría decir, que el hecho de compartir otro tiempo con otra persona, ¿no? Porque claro, hay personas que rompen una relación por un escarceo sexual, ¿no? Y claro, podríamos decir que es más infidelidad. Pero claro, la infidelidad también lo vemos, depende de lo que ocurra, ¿no? Es como la consecuencia. Porque en terapia de pareja lo vemos, ¿no? Que hay muchas personas, muchas parejas que te vienen contándote una infidelidad, pero claro, vemos que esa infidelidad era un síntoma o era una manera de hablar de algo que en la pareja no se desplegaba. Y a través de eso
se ha desplegado todo lo que le ocurría a la pareja, ¿no? Digamos que hay veces que a lo mejor hay parejas que no pueden hablar de determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay cuestiones que le pasan con el deseo, que necesitan una conversación para cambiar esa posición, pero que utilizan a un tercero porque no lo pueden hablar y se hacen descubrir. Porque claro, también en psicoanálisis sabemos que claro, las cosas que uno le pasan sin querer, sin darse cuenta, ¿no? Como el tema que decimos en la infidelidad de descubrirse los mensajes, ¿no? Cuando uno comete un acto de ese tipo, es decir, se deja la clave abierta o deja un mensaje abierto, quiere decir que inconscientemente tú quieres que el otro se entere. Es como que tú no lo puedes hablar a través de palabras, pero dejas señales para que el otro los vea, ¿no? Es algo que tú no lo haces conscientemente, pero esas casualidades que se revisten en ti están hablando de un deseo inconsciente tuyo. Hay algo que tú no lo puedes poner en palabras, que lo solucionarías con una conversación, pero tu mejor manera de resolverlo sigue así. Tú has querido que te enteraras, ¿no? Y se lo ha descubierto porque también tú has contribuido en que se deje el mensaje abierto y te lo vea, ¿no? Y claro, a partir de ahí, vamos, dependiendo de las consecuencias que tenga esa infidelidad, entre comillas, pues vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Porque a veces una infidelidad es incluso buena para la relación, ¿no? Porque te permite incluso hablar de ciertas cosas que no podías hablar o hay personas que lo utilizan para reavivar un poco la llama del deseo, ¿no? Llamar la atención también. Claro, pero es algo que tú no planeas, que sale, ¿no? Que es algo inconsciente que te pulsa ahí, ¿no? Muchas veces esas infidelidades son por déficit en la pareja, ¿no? Porque sentido. Sí, pero a veces también tiene que ver con las ideas del amor, porque hay personas que creen que el amor no es sin sufrimiento, ¿no? Y precisamente cuando están mejor es cuando a lo mejor se convierten más investigadores, ¿no? Dice, qué raro, está demasiado bien, algo pasa, ¿no? Como que a veces como que uno va buscando inconscientemente, incluso como que aviva un poco eso, porque sin ese elemento, según su teoría del amor o lo que le han transmitido, lo que siente que es amor, eso no es, ¿no? Bueno, y el último punto es la comunicación, cómo hacernos escuchar. Claro, este tema es un tema interesante porque hay que tener cuidado en el hecho de que tenemos que saber cuál es nuestro interlocutor, ¿no? Tenemos que tener la dimensión de quién es, para qué le estamos hablando y qué le estamos contando, ¿no? Porque sí que hay una tendencia en las parejas a contárselo todo, los mínimos detalles. Entonces, claro, ¿hasta qué punto uno puede contarle todo a su pareja? Porque según las consecuencias que tenga eso que le has contado, ahí ves realmente cuál es tu deseo inconsciente. Hay veces que le cuentas demasiadas intimidades o si te has apuntado a clases de yoga y le estás hablando del profesor, ves ahí como, por ejemplo, le estás contando más de la cuenta y tu ánimo es el de molestar, ¿no? Porque hasta qué punto uno tiene que entrar en la sinceridad, entre comillas, ¿no? Porque ¿qué es ser sincero con la persona? A veces esa sinceridad esconde una hostilidad muy grande, lo que quieres fastidiar al otro, porque hay cosas que mejor que no te cuenten, ¿no? Porque claro, entre las relaciones más cercanas hay una ambivalencia afectiva muy grande, ¿no? Y hay cosas que te pasan con la persona que en lugar de hablarla a veces se reprimen y esa hostilidad sale ahí en forma de sinceridad, porque todos queremos ser muy buenos, ¿no? Todos somos estupendos, muy buenos, somos muy sinceros, ¿no? Cuando en realidad estás ahí dándole, ¿no? Diciendo, toma, ahí la llevas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene que ser sincero con la pareja, ¿no? Hay cosas que uno no la puede contar, que se tienen que quedar en la privacidad, ¿no? De cada uno. Y ojo también, porque a veces se utiliza también a la pareja como paño de lágrimas, ¿no? Como un terapeuta, contándole, vomitándole todo lo mal que te sientes. Y claro, eso no es tu pareja, no es tu compañero o tu compañera. Lo estás utilizando de terapeuta, ¿no? O hay personas que siempre van pidiendo consejos del trabajo, de no... Dicen, ¿cómo le vas a pedir consejo de tu trabajo a una persona que no tiene nada que ver con tu trabajo, ¿no? Es como que a veces uno se ancla en esa forma de pensar, ¿no? Y claro, tienes que tener en cuenta la dimensión de a quién se lo estás diciendo, qué es esa pareja para ti, es como si fuera algo único. Cuando tienes que tener en cuenta que hay cosas que te pueden llegar a estropear si se las consultas a tu pareja o no, ¿no?
Y claro, y saber hablar no es fácil, es complicado porque cada uno va con unas ideas creyéndose que hablar es contarlo todo o incluso hay personas que no se comunican, ¿no? Que no hablan nada porque creen que el otro se lo tiene que adivinar todo. Esa es otra de las cosas que pasa mucho en la terapia de pareja, ¿no? Que viene gente y dice, es que él tenía que habérmelo dicho, es que él tenía que saberlo, ya tenía que habérmelo adivinado. Claro, si uno no introduce la palabra, ese es el amor humano, ¿no? El que está pasado por la palabra. Y si uno no habla, incluso el deseo, ¿no? No hay mayor afrodisíaco que las palabras. Si uno no legisla un poco eso a través de las palabras son las que te producen el deseo, ¿no? El desplazamiento, porque, claro, si hablamos de deseo, el deseo no se calma ni se colma en una sola persona, ¿no? Y cuando estábamos hablando, ya que lo estoy diciendo un poco rápido porque se nos ha colado un poco el tiempo, que si hablamos de deseo, por ejemplo, tenemos que pensar que el amor y el deseo no nos van a calmar ni colmar en una sola persona, que el creer que cuando uno encuentra una persona no va a desear a otra es estar ciego, ¿no? Porque el deseo tiene que desplazarse, no se va a agotar en nada en concreto, ¿no? Entonces hay personas que renuncian a muchas cosas de su vida por estar más junto a ese amor, cuando en realidad estás haciendo todo lo contrario, estás produciendo incluso que ese amor se vaya, porque el deseo, no deseamos objetos, no deseamos personas que estén en continuo desplazamiento, ¿no? Que pongan el deseo en otras cosas, en proyectos, en personas, en lo social, ¿no? Ahí es cuando atraemos más a otras personas. Si creemos que vas a estar solamente con tu pareja, abandonas todo lo que te sostenía, porque en realidad ¿quién eres tú? Eres tú y tus pensamientos, tus amigos, los libros que lees, todo lo que te rodea, ¿no? Si lo vas abandonando todo por ese amor, un poco sospechoso, ¿no? Ese amor no es un amor, ese amor es tu madre, ¿no? Ese es tu madre, es esa unión que tenías con tu madre, ¿no? No es un amor adulto. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque hay cosas que se me han quedado un poco en el aire, pero que bueno, que convocaremos en próximas charlas, pues Otro día nos volvemos a reunir. Otro día nos podemos reunir. Si tenéis alguna pregunta o algo, pues muchas gracias por venir. Y espero que también os dé lugar a... Porque claro, hemos visto que hay muchas posiciones diferentes y uno va con lo que conoce, no se abre a lo nuevo, ¿no? Y esa es un poco la infidelidad. Uno tiene que ser infiel a sí mismo, porque si uno no se permite abrir su mente a cosas nuevas, a personas nuevas, no se va a dejar impregnar por esa novedad. Entonces, si uno va con unas ideas de lo que es, claro, lo consciente, la razón, no te vas a permitir poder leer otros libros, ¿no? Porque claro, no lo puedes comparar con lo que ya tenemos porque es otra cosa diferente, ¿no? Y os animo a que leáis la obra de Freud porque es súper interesante y además que te dice unas verdades que vamos. Bueno, pues muchas gracias. A ti.